exposición sobre el tema que les tocaba, ¿no? A algunos les tocaba, entonces, la geopolítica de América Latina y el tema número 2, la geopolítica de Colombia. Son temas de controversia, entonces los vamos de pronto si tienen, si van a participar o algo, pues pueden activar su micrófono, ¿listo? Bueno, entonces empezamos. El tema 1, hablamos de la geopolítica de América Latina. Entonces, la geopolítica de América Latina está determinada por la riqueza natural. Eso ya lo habíamos hablado en anteriores clases, ¿no? Que Latinoamérica está, pues, con una inmensa riqueza natural, con lo que cuenta la región. Sin embargo, es una zona con mayores índices, pues, de desigualdad y de pobreza. En tal sentido de que las actuaciones geopolíticas de los estados latinoamericanos se han enfocado tradicionalmente desde mucho antes, como lo hemos mirado en la historia, las relaciones con Estados Unidos. Pero a partir del último año del siglo XX se empezaron a fundamentar en el multilateralismo y en la diversificación de sus relaciones internacionales, ¿sí? Entonces, al principio eran las relaciones laterales entre América Latina y Estados Unidos, pero ahora ya está básicamente la modalidad de multilateralismo, que pues es una teoría, donde pues existe ya no una relación solamente con Estados Unidos, sino entre 3 o más estados. Sin embargo, el concepto puede ser visto, pues es una forma así de cooperación que representa pues respecto a la diplomacia y de acciones que permite a los países a que respeten los límites internacionales. Entonces, el multilateralismo es una ayuda, una cooperación a los países que conforman esta sociedad, esta cooperativa entre 2 o más países, y con esto se permite de que se respeten los límites internacionales, y no solamente los límites internacionales, sino también los límites comerciales, ¿sí? No sé si ustedes, Paula y Carmense estaban en comercio, pues que Carmense estaban en importaciones, ¿verdad? Y Paula en comercio internacional, y hablamos mucho de la Organización Mundial de Comercio. ¿verdad? ¿Se acuerdan que esta es la que es la Organización Mundial de Comercio? Esta entidad permite ya hacer respetar la competencia leal entre los países, ¿verdad? Entonces, de esta manera no los derechos tanto de los unos como de los otros países también, ¿no? Entonces se respetan. Y hay límites, ¿no? Límites internacionales. Por lo tanto, pues este multilateralismo no solo se ve visto como una relación bilateral, sino de varios países. ¿Listo? Les traje pues acá unos ejemplos de multilateralismo, por ejemplo, ya en el Congreso de Viena, en 1815, la idea de multilateralismo se fortalece después de la Revolución Francesa y de Napoleón, de la derrota de Napoleón. Entonces, potencias europeas de la época se unieron para asegurar el equilibrio de poder y una existencia pacífica, ¿sí? Miren que esto es algo que conviene a los países para que así no existan guerras tampoco militares, ¿no? Este acuerdo se produjo también la Santa Alianza entre Gran Bretaña, Francia, Prusia, Rusia y Austria. Su objetivo era establecer un sistema de seguridad colectiva y con la posibilidad de una intervención militar. Entonces, miren que esto busca es la parte de cooperación, el multilateralismo, que no es solamente la relación con Estados Unidos, sino que ya es una relación con otros países, y así también la relación comercial que existe, ¿no? Tanto de exportación como de importación, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar? Hasta ahí ejemplos de multilateralismo. Sí, en este caso, pues el tema que me tocó a mí fue la geopolítica de América Latina. Ajá. Y también en esa parte, pues hablaban sobre también las alianzas que han hecho diferentes países, como en este caso que era Mercosur,
todas esas que hacen parte de, digamos, una alianza que hace de América Latina para, digamos, tener poder, no sé, exportar, importar mercancías, tener un poco más, mover más el comercio y tener una mayor producción para así poder competir con potencias pues mundiales y dejar Ujú. el control con Estados Unidos. Entonces allá hay hartas alianzas, como 6 alianzas que tiene América Latina y el Caribe, que hacen pues que puedan apoyarse mutuamente, ya que son países pues digamos económicamente parecidos. Sí, muy bien, Paula. Sí, esas alianzas sí son ejemplos de multilateralismo. De igual manera, esas alianzas hace parte de la geopolítica, ¿no? Recuerdan que la geopolítica también nos habla de la parte de territorio y la parte marítima. Entonces, en este caso, tanto territorio como marítimo para la parte comercial, ¿sí? Ahí hablan sí, de Mercosur, que pues tiene a un bajo costo los aranceles, en otros casos también no se cobra arancel para el intercambio de productos, ¿no? De exportación o de importación. ¿Alguien más quiere participar? Profe, Cuénteme, Carmen. cuando se habla de los tratados de libre comercio, también ese podría ser un ejemplo o no se incluye. ¿Cómo? ¿Se incluye? Sí, eso es un Sí, ejemplo de multilateralismo, sí. Cuando los hablamos tratados, de ¿cierto? tratados, sí, cuando hablamos de tratados comerciales o hablamos de la parte de cooperación, digamos, para países que están ayudando ahorita a Colombia para el conflicto armado o están ayudando para lo que es lo del problema de Venezuela también. Entonces, eso hace parte también del multilateralismo. Lo podemos ver como una parte comercial o como una parte política, ¿sí? Mire que la geopolítica abarca todo, ¿no? Aparte de la parte política, la parte comercial. ¿Listo? Entonces, sí, también, digamos, esa cooperación que hay, por ejemplo, de las organizaciones de la ONU, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas. Ella también es fundamental para evitar, ¿no? Evitar conflictos entre países, que se respeten los derechos entre los países, ¿listo? Derechos tanto ciudadanos como también políticos y también de la sociedad en general. Y los derechos entre los mismos países, ¿listo? Que no exista limitación por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, que utilice como colonias a los otros países, supuestamente, ¿no? Sí, Carmenza, muy bien. Bueno, entonces las características de la geopolítica de América Latina corresponde a las naciones de hispanohablantes, junto con la nación de brasilera, ¿no? Entonces son todos los países que hacen parte de América Latina, menos Canadá y Estados Unidos, y las naciones que son colonias europeas, ¿listo? Entonces se considera como todo el continente americano, de América Latina, menos Canadá y Estados Unidos. Entonces entraría América Central y América del Sur, ¿no? Menos Estados Unidos. Y México, pues hace parte también de América Latina. Las características geopolíticas de América Latina se basan pues, en los recursos naturales. Por ejemplo, en el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, la región es una de las zonas del mundo con mayor cantidad, miren, de recursos hídricos y fuentes. Es mucha más cantidad de recursos hídricos y fuentes que en Europa y que Estados Unidos, porque en Europa, por ejemplo, los lagos y los recursos hídricos, algunos son artificiales, son creados. En cambio, acá nosotros los tenemos de forma natural, ¿no? Entonces, mire que Sudamérica posee aproximadamente el 25% de agua dulce a nivel mundial y el 35% total de los recursos hídricos. Por eso es tan importante, porque muchos países quieren tener como colonia o ser parte de Sudamérica, ¿no? Dominar a Sudamérica.
Y Actualmente, también el 40% de la biodiversidad del mundo lo tiene América Latina, ¿no? Hay que también tener en cuenta y que, digamos, en masa corporal solo es el 17% del planeta y el 40% de la biodiversidad la tiene América Latina, América Latina. siendo una ventaja muy competitiva al resto del mundo. Por eso, Ujú. pues, digamos, somos de gran interés porque tenemos materia prima y también tenemos, pues, la gran mayoría de mano de obra, ¿no? Mucho más económica que los países en gran desarrollo. Ujú. Sí, mucho más económica y la biodiversidad, muy bien, Paula, por su aporte. La biodiversidad es mucho mayor que los otros países, ¿no? A nivel mundial incluso. Entonces, mire que eso hace que el país, de igual manera, los países latinoamericanos sean más apetecidos por los otros países, ¿no? Tanto como de Estados Unidos como de Europa. Y también por la parte de ubicación que tiene pues, la América Latina. Actualmente la importancia geopolítica de Sudamérica específicamente es la búsqueda de fuentes de gas, petróleo, minerales y recursos estratégicos en la región. Esa es lo que se requiere, ¿no? Búsqueda pues actualmente la parte de Sudamérica busca fuentes de gas, petróleo, minerales y recursos estratégicos en la región, especialmente pues el petróleo, ¿no? Que es tan apetecido. Las características, aquí hablando de geopolítica, pues las características geográficas de la región han contribuido a problemas políticos importantes, ¿no? Debido a la espesa si conocemos la espesa selva que hay del Amazonas, ¿no? Esto hace, y de igual las cordilleras que existen en América Latina, y esto hace de que esta fauna pues que relacione con el tráfico ilegal de drogas, ¿no? Porque la espesa la espesa de árboles que hay, bueno, en sí del Amazonas, ¿no? Hace que el tráfico, pues, ilegal de drogas, de que existan bodegas de drogas donde se puedan esconder por lo del Amazonas, ¿no? Más que todo, y las cordilleras. Entonces, eso hace ese tráfico ilegal de drogas desde el siglo XX, ¿no? Entonces, hasta el siglo XX, que se ha vivido en esta situación. ¿Sí? Esas características pues ha llevado a que el país de igual manera sea apetecido y tenga problemas, ¿no? Problemas de conflicto, de emigrantes, ¿sí? Entonces esos problemas que se han realizado pues, debido a eso, ¿no? Debido al tráfico, al narcotráfico, entonces al ser ilegal, de igual manera eso ha dado problemas políticos, problemas legales y problemas de emigración, de destierro, ¿no? Por tantas gente, pues campesinos que son despojados de sus tierras, y son problemas que son económicos y políticos, ¿no? Por eso tanta pobreza que hay también en el país. El destino. Sí, además América Latina pues digamos, la gran mayoría de sus países tienen la mayor desigualdad en cuanto a pobreza, digamos, y también pues corrupción que existe, ¿no? No solo esto pasa en Colombia, sino en varios países de América Latina tenemos esa diferencia en comparación con los países europeos o Estados Unidos. Claro. La mayor desigualdad y la pobreza, tanto por la parte política como de los gobernantes, que pues hay corrupción, y tanto como el conflicto armado que se está viviendo, ¿no? Debido al narcotráfico también, ¿no? Entonces eso ya lleva de años atrás, desde la historia, esa desigualdad, esa pobreza que existe, que no debería ser así, deberíamos ser potencia mundial, pero no esta potencia mundial, que de más adelante les voy a explicar el por qué, no somos potencia. El destino manifiesto o el derecho manifiesto es una filosofía nacional que explica la manera en que este país entiende su lugar en el mundo y se relaciona con otros pueblos. A lo largo de la historia estadounidense, desde las 13 colonias hasta nuestros días, el destino manifiesto ha mantenido la convicción nacional de que Dios eligió a Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una nación superior. Entonces,
Estados Unidos tenía esa convicción del derecho de manifiesto, ¿no? Que él puede apropiarse de otros países porque, aquí lo dice, ¿no? Dios eligió a Estados Unidos para esa potencia política y económica, como una nación superior. Mas, sin embargo, se ha ido quitando esta teoría del destino manifiesto, ¿no? En la zona pues, de América Latina. Uno de los objetivos estadounidenses en la zona es el control de un mercado más de 800 millones de personas, ¿no? El control que tiene Estados Unidos, ese es el objetivo que tiene, ¿no? De los recursos de agua, de gas, de petróleo, de minerales, y se preocupa por la estabilidad de la zona porque da seguridad a las empresas que tienen inversiones, empresas que vienen del extranjero, de Estados Unidos, pues se preocupa por esa seguridad, ¿no? De igual manera, pues al traer empresas de Estados Unidos, pues generan empleo, pero más sin embargo, Estados Unidos lo enfoca como en otra razón, ¿no? Como aprovechándose de la situación económica que tiene el país, ¿sí? Para dominar, ¿listo? Entonces los aspectos militares como la contención del conflicto armado, también, ¿no? Estados Unidos ayuda mucho en esto de la contención del conflicto armado colombiano, y se unen pues otros países evitando pues que detener la migración, ¿no? Debido pues al conflicto armado hay muchos colombianos que van a otros países y bueno, se convierte en un problema social para los otros países, ¿no? Tanto para Profe, los pero ahí pues también países. Estados Unidos, digámoslo entre comillas, hace una ayuda porque es el mayor consumidor de drogas, ¿no? Entonces, digamos, es un acuerdo que se hace entre los países para mitigar eso. Entonces, una parte ayuda a Estados Unidos y una parte en la erradicación de la coca lo ayuda, pues, digamos, los países que están involucrados. Eso es como, digámoslo, pues no es que sea una ayuda, simplemente que también están cooperando pues supuestamente a la erradicación, pero pues ellos tienen otros pensamientos, pero también es una forma de sometimiento, ¿no? Digo, pues pienso yo. Sí, por eso es una forma, tienen ellos como doble fasis, ¿no? Es decir, tienen unos intereses políticos, económicos, de dominio, ¿no? Ellos pues manifiestan o se hacen los buenos de ayudar, ¿sí? Al conflicto armado colombiano, pero también tienen intereses de la parte del narcotráfico, ¿sí? Porque también hay otros países que se dedican de igual manera al narcotráfico y ellos también lo consumen, ¿no? Entonces no tienen nada que, o sea, es un interés que hay, ¿sí? Oculto ahí, ¿no? Sí, es como ayuda, pero también no está tan gratis, como se dice, ¿no? Es con pagadas esa ayuda, ¿no? Porque ellos se están aprovechando de la situación que estamos viviendo, del conflicto que hay con estos grupos armados, y esto hace también de que exista también ese sometimiento de estos países de América Latina a Estados Unidos. Entonces, no es que es tanto como de gratis, ¿no? Que están ayudando. De igual manera, también pues ellos se apoyan tanto en el narcotráfico, porque igual, como tú dices, Paula, lo consumen, entonces no tienen ningún desinterés en esto. Entonces, a partir de la década del 90, la región ha ingresado a otras potencias, por ejemplo, está Rusia, China, Rusia, que igualmente que Estados Unidos tiene intereses geopolíticas en la zona. Miren que está China y Rusia también, en la década de los 90. Pues las alianzas de China y Rusia con países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Ecuador se basaron en el deseo de las naciones de sacar a Estados Unidos, ¿no? De la región, porque pues Estados Unidos era una potencia imperialista, invasora, ¿no? Que estaba sobre estos países dominándolos sin importar los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, pues ya con esta conformación de bloques regionales o alianzas regionales, se está evitando, ¿no? De que no solamente tengamos, que por Estados Unidos podamos exportar o importar, o por China o por Rusia,
No, ya tenemos unas alianzas que nos ayudan también a establecernos económicamente y políticamente, ¿no? Entonces, las alianzas políticas y económicas y comerciales le han permitido a las naciones latinoamericanas unir fuerzas para contrarrestar este poder de estas potencias mundiales que han intervenido en sus territorios. Esto pues ha sido como un puente para acceder a mercados europeos y asiáticos sin tener relaciones a través de China, de Rusia o Estados Unidos. O sea, con estas alianzas regionales pues se ayuda mucho a lo que es el transporte o de importación o exportación de mercancía. De igual manera también el transporte también de personas, ¿no? Sin tantos documentos, ¿no? Que esto también ayuda a un crecimiento económico, de que otros se vayan, que por eso ahora pues actualmente hay becas internacionales, ¿no? Para estudiar pues estudiar, tener también un conocimiento mayor, ¿no? Por parte también la parte académica. Entonces, generando estas alianzas, lo que nos decía antes Paula, de Mercosur, ¿no? Además, los países miembros son los estados asociados de Mercosur, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Estos son los países que están asociados, además de Guayanas y Surinam, ¿no? Que son unas islas que están también de igual manera, ¿no? Que adquirieron dicho estatus en julio del 2003, estas islas, Guayana y Surinam. Todos los países de América del Sur están vinculados a Mercosur, ya sean como estados de partes o como asociados, ¿sí? Fue creada en 1991 a través de un tratado de asunción compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los asociados son Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Como países observadores están Nueva Zelanda y México, ¿sí? Esa es esta alianza regional, Mercosur. El objetivo de Mercosur es la circulación pues, de bienes y servicios, lo que les decía, la importación y la exportación, establecer un arancel común y de igual manera un bajo arancel para que se pueda ayudar también a la importación y la exportación. La libre circulación de personas, lo que les decía también, ¿no? Que hay personas que se van a estudiar a otras partes, y no solamente estudiar, sino también hacer negocios, a crear empresas también. Entonces, y esto ayuda a una adopción de una política comercial común, la armonización legal para fortalecer la integración. Entonces, también, ¿no? La parte legal, en tanto los documentos, por ejemplo, de exportación, de importación, los documentos para circulación de personas, de igual manera, ¿no? Esto nos lleva a que seamos fuertes contra estas potencias, ¿no? Y a crecer también económicamente. Otra alianza es UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas. El objetivo es construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, en lo social, en lo económico y político entre sus pueblos, entre estos países que hacen parte, ¿no? Otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, evitando así, ¿no?, la desigualdad socioeconómica, debido a que entre estos países también hay un financiamiento, ¿no?, un préstamo, por ejemplo, si se requiere para ciertas situaciones económicas, de comercio, ¿no? Entonces se realizan préstamos entre estos países, no solamente con Estados Unidos, como antes, ¿no? Entonces, entre estos países se realizan préstamos para que así exista una fortaleza económica, ¿sí? El tratado fue firmado el 23 de mayo del 2008 en el marco de una reunión extraordinaria de jefas y jefes del Estado y de gobierno realizada en la ciudad de Brasilia, Brasil. ¿Sí? De la UNASUR también pertenecen varios países de Sudamérica. Casi toda Sudamérica está en UNASUR. ¿Sí? El CELAC es otro mecanismo de integración regional creado el 13 de diciembre del 2011 en respuesta a las necesidades de realizar esfuerzos entre estados de América Latina y el Caribe. Esto tiene más que ver
con los países del Caribe, con el fin de avanzar en la unidad de integración política, económica, social y cultural, y aumentar el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento de la región y promover el desarrollo independiente y sostenible sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social. ¿Sí? El objetivo que se facilite la liberación de Latinoamérica de la tutela tradicional de Estados Unidos y Europa, posibilitando el avance de integración de los pueblos y la resolución de conflictos, ¿no? Lo que se vivía antes, ¿no? Que era una relación directa con Estados Unidos y con Europa como colonias, ¿no? Entonces esto llevó a que se avance en la integración de estos pueblos y de resolver los conflictos que existen entre estos países, ¿vale? Entonces no es solamente con la parte de comercio, miren, sino que también es la parte de resolución de conflictos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí cómo vamos, niñas. Bien, profe. ¿Quieres aportar algo, Carmenza? No, profe, o sea, con respecto a lo que usted dice, la resolución de conflictos, yo creo que en mi parte de mi trabajo decía que es la ONU, pues la encargada en todos los países de lograr pues esa paz entre los países que se encuentran en guerra. Sí, los países que se encuentran en guerra, ¿no? Acá en este del objetivo del CELAC, ¿no? Es también la integración de estos países y de resolver los conflictos internos que tengan los países, tanto económicos como militares, ¿no? No tanto con la parte de guerra, ¿no? Sino como, por ejemplo, de violencia, ¿no? Que existe en sí, ¿no? No declarar, pues, guerras declaradas, pero de igual manera que existan esos conflictos. Entonces, eso hace que también exista un avance. Entonces, por ejemplo, si en la organización, en la ONU, en las Naciones Unidas, estos países que conforman el CELAC, envían un documento, por ejemplo, de que se está presentando desigualdad económica, social, política, de conflicto, que existe conflicto, entonces es más fácil una ayuda de los demás países, de la ONU, ¿sí? Eso sería. Entonces, el tema 2 que hablamos ya es concerniente a Colombia, ¿no? Entonces, hablamos de la geopolítica, ya más directamente, de Colombia, pues es un estado también en el mundo que posee también mayores riquezas naturales, pues cuenta con importantes fuentes hídricas, variedad de especies, flora, fauna, amplia riqueza en los recursos agrícolas, tiene fácil acceso a todas las regiones del mundo, lo cual permite catalogarlo como el centro del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos océanos, ¿no? El océano Pacífico, el océano Atlántico, tenemos el Amazonas, ¿no? Tenemos variedad de climas, es tropical, ¿no? Entonces, mire que esto es catalogado y esto es apetecido por otros países. Más sin embargo, es una de las naciones más desiguales del mundo. No posee un poder político y militar importante. Aunque podría ser una potencia mundial, pero por la corrupción, porque existe desigualdad social, porque hay problemas económicos internos que el gobierno ha tenido, que no ha mirado que Colombia es una potencia mundial y que puede, esto de las relaciones internacionales, de la importación, de la exportación, la parte comercial, ha sido como más bien flojo, ¿no? En esto, que ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, las ventajas geopolíticas de Colombia, el país se ubica en la esquina superior occidental de América del Sur, lo que tiene fácil acceso, les decía, pero también América Central y Norteamérica. Su ubicación les brinda acceso pues, al Océano Pacífico por el occidente y el Océano Atlántico por el norte. Esto implica que por medios marítimos el país también tiene acceso al continente asiático, europeo, africano y el de Australia. Miren que es amplio, ¿no? Que se puede tener
el comercio de Colombia, ¿sí? Territorialmente tiene una extensión de 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% corresponde al territorio terrestre y el 45% restante al territorio marítimo. Es extenso, ¿no?, el país colombiano. Esta ubicación hace que Colombia sea el centro del mundo, pues tiene acceso terrestre, marítimo a todos los continentes del mundo. Geopolíticamente, esta posición geopolítica de territorio, ¿no?, ha sido aprovechada por otras naciones, especialmente por Estados Unidos, que ha encontrado en el país un aliado importante, especialmente en cuanto a los aspectos militares y una posible despliegue de su ejército en el territorio ante una necesidad política. Si Estados Unidos siempre está presto a ayudar, ¿no?, en la parte política, en la parte militar, pero como decíamos antes, con otros intereses ocultos. Cabe destacar que en el año 2010 se dio el territorio colombiano una fuerte discusión respecto a la intención del gobierno estadounidense de ubicar bases militares. Si recuerdan eso, que estábamos en conflicto y que decían que iban a venir los de Estados Unidos con sus militares y con aviones de guerra a entrar al territorio colombiano, de igual manera donde estaban la parte de estos grupos armados, generando pues una guerra, ¿no? Ahí sí sería, en palabras propias, una guerra, sin importar inocentes y todo, ¿no? Quien caiga, no importa los inocentes. Eso evitó Colombia, ¿no?, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se evitó. Más sin embargo, se goza de la órbita geoestacionaria, ¿no? Nos habla también. Colombia tiene una ubicación importante en la órbita geoestacionaria. Cuénteme, Carmenza. Pues respecto a lo que usted decía, que cuando el gobierno del expresidente Santos, yo creo que él logró, o sea, como estabilizar un poquito, digamos, pero sin embargo, como que esos, digamos, los grupos armados conocidos pues como del monte, del campo, ellos no, o sea, no han desaparecido, digamos. O sea, ellos siguen y digamos que los que están en el poder son los que están más tranquilos, sí, y los que estamos, digamos, en el campo, pertenecemos a esos territorios, son, o sea, los que miramos como que sigue el conflicto, o sea, ¿cómo le explico? O sea, profe, los que están, digamos, en la ciudad están tranquilos, dicen, bueno, en el campo no pasa nada, pero, o sea, como estar ya en el campo, ya se vive una situación diferente. Sí, sí está claro, ¿no, Carmenza? Sí, o sea, la situación del conflicto armado es evidente, se está viviendo en el campo y no ha pasado, ¿no? Esto del acuerdo de paz solamente está en el papel. Más sin embargo, Juan Manuel Santos, me refiero a que evitó que entre Estados Unidos, ¿sí?, con sus bases militares, porque ahí sí hubiera sido una guerra fatal. Ahí no importa la zona urbana o la zona rural, ¿no? Porque ellos iban a entrar al campo, sí, al campo y a tirar de bombas y bueno, en sí, una guerra en sí, ¿sí?, y sin importar nada. Eso es lo que evitó Juan Manuel Santos. Más sin embargo, el acuerdo de paz, y esto que nos dice Carmenza, sí, sigue el conflicto armado, sigue. Eso no es una realidad. Lo que se evitó fue el ingreso de militares, de militares de Estados Unidos y aviones de guerra de Estados Unidos a Colombia, ¿sí? Entonces, hablando de esto de la órbita geoestacionaria, se goza de este principio por estar ubicados geográficamente sobre la línea del Ecuador. Nosotros estamos ubicados sobre la línea del Ecuador. Esto es algo muy importante porque la órbita geoestacionaria está ubicada pues aproximadamente a 36.000 kilómetros por encima del nivel del mar. Y este se denomina el cinturón de Clark. Y es muy importante porque allí se ubican todos los satélites geoestacionarios que sirven al planeta. Que eso todavía el gobierno no le presta interés, ¿sí? Que nosotros tenemos esa órbita geoestacionaria.
En sí esa órbita es relación con los satélites, ¿no? Podemos ubicar un satélite, como lo tiene pues Estados Unidos, en satélite, en la órbita, ¿no? Pero nosotros no lo tenemos en cuenta. O sea, es decir, eso lo pasamos como algo indiferente para el gobierno, ni los ciudadanos ni tampoco el gobierno lo tiene en cuenta. En términos más científicos o tecnológicos, la posibilidad de ubicar un satélite en esta órbita podría brindar al país un gran avance y empezar a consolidar a nivel internacional. Poco ha sido pues el interés del gobierno nacional en desarrollar este elemento, y es que Estados Unidos es quien disfruta de la órbita gestacionaria de Colombia. Miren quién es quien disfruta, Estados Unidos. Ellos se dan cuenta de esta gran importancia que se tiene, ¿no? Por eso los viajes de la NASA y todo, y todo este cuento de estos viajes y de esta órbita gestacionaria de Colombia, ¿no? Es por eso, porque Estados Unidos ya ubicó el satélite y todo, pero no, es decir, nosotros, o puede que el gobierno lo conozca y vendió ya esta órbita estacionaria. Por otra parte, la ubicación geográfica de Colombia sobre esa línea de Ecuador, sobre la zona del trópico, permite que el país cuente con un alto nivel de riqueza natural, de biodiversidad, que se explica principalmente por diversos climas, tipos de suelos, ¿no? Que además están presentes durante todo el año. No solamente pues la parte de satélite, sino la zona de trópico, la biodiversidad, la naturaleza que tenemos, porque estamos ubicados en el meridiano de la zona ecuatorial, ¿no? Y eso permite esa riqueza natural, permite que tengamos diversidad de climas y de suelos, siendo un país pues tropical. ¿Sí? Bueno, esa órbita gestacionaria, les voy a informar, está ubicada en Chocó, ¿sí? En Chocó, en una isla, está ubicada, no recuerdo muy bien esa isla, pero sí, por eso es que al Chocó ahorita también se le ha prestado atención, ¿no? De proteger la fauna, la flora, la biodiversidad. Es por eso, porque está también ubicada esa órbita gestacionaria en el Chocó. Hay un alto potencial energético que se basa pues en el petróleo, ya lo sabemos, en el gas natural y en el carbón y en el uranio. Colombia es el cuarto país en recursos hídricos del planeta. Miren, no es artificial, ¿no? Esos recursos hídricos del planeta que tiene, ¿no? El país tiene una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo. Es la quinta potencia mundial en recursos de flora y de fauna, ¿sí? Miren que somos nosotros un país de mucha riqueza natural, ¿sí? Que de pronto por la desigualdad, por la pobreza, no se tiene en cuenta, ¿no? Sí, y podríamos ser una potencia mundial. Sin embargo, por algunas razones que les voy a explicar, no somos potencia mundial, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Quieren participar? Profe, por ejemplo, Colombia tiene, así como usted decía, que tiene, por ejemplo, diferentes climas, ¿no? Y lo bueno de Colombia es que cada departamento, se podría decir, cultivan unos productos diferentes, digamos. Entonces hay como esa variedad de productos. Y miraba una noticia que en la pandemia o sea, a pesar de estar en pandemia, no recuerdo el departamento iba a exportar aguacate a China, decía. Y que a pesar de, pues, de que estaban en este problema de pandemia y de coronavirus, de todo, que los productores estaban, digamos, contentos porque iba a haber esa exportación de parte de ese departamento. Entonces eso nos hace como un país, digamos, ricos, pero a la vez pobres como no sé, como de mentalidad o de pensamiento en aprovechar esos recursos que tenemos. Igual somos un país rico, solamente que el poder político no quiera como, digamos, darse cuenta, o que las personas
empiecen como no sé, a despertar esa mentalidad de producir o de exportar, no sé, de cambiar como esa forma de administrar. Sí, de igual manera, sí, es la mentalidad del ciudadano y de igual manera la mentalidad también del Del gobierno, Estado, ¿no? Del porque pues el gobierno. Estado ha hecho que no se industrialice el agro, Ujú, por ejemplo. ujú, Tenemos unas zonas fluviales bastante nulas que, por ejemplo, podrían ser utilizadas para la salida de mercancía, el transporte terrestre, también vías de acceso están incomunicadas, entonces, digamos, incluso para transportar los productos entre los mismos municipios es costoso, ujú, incluso nuestra calidad de vida es costoso para el país que tenemos porque tenemos productos bastante altos, ¿no? Que pues comparados, por ejemplo, lo que es la gasolina es la gasolina ujú, es bastante alta, sabiendo que somos productores, por ejemplo, ¿no? ujú, Tenemos la materia prima. ujú, Entonces, ahí hay una parte también en cuanto al gobierno que no ujú. quiere apoyar las industrias, no quiere industrializar el agro, por ejemplo, hacerlo de una manera más técnica y más eficiente. Y también, pues, una parte de cultura, ¿no? Digamos, somos muy inteligentes en muchas cosas, tenemos mucha capacidad, pero realmente eh, no creemos que la educación sea un motor para avanzar como sociedad. En cambio, digamos, en otros países sí lo ven como importante la educación. Aquí, lamentablemente, no lo ven. Lo que es el Ujú. campo, pues para ellos no es importante educarse, también en la ciudad, y tampoco hay una educación pública y de calidad que nos ayuden. Por ejemplo, es algo que por ejemplo, nosotros en este momento estamos educándonos con nuestro mayor esfuerzo, Claro. Ujú. pero ya es un cambio de mentalidad y la gran mayoría de personas no lo ven así. Entonces, pues Ya, difícilmente podremos ser una potencia con una mentalidad tan pobre. Y los que claro. sí quieren cambiarlo se van a otros países, que eso es Ujú. lo que le llaman la fuga de cerebros. Todos los que son doctores, los que sí han aportado y que ven otra mentalidad, están en Estados Unidos, están en Europa. Entonces, realmente, pues es difícil. Una, pues por el Estado y por la mentalidad que tenemos. Sí, y otra porque la educación de Colombia también es muy alta, ¿no? El costo de la educación es alta. Hacer un doctorado, hacer una maestría, una especialización es carísimo. Entonces, hay gente que no tiene, entonces se limita solamente la mayoría a ser profesionales o incluso a ser bachilleres, ¿no? Por la educación, el precio de la educación es muy alto. En otros países, como Europa, se encargan de que la educación sea gratis, ¿no? Por ejemplo, el bachillerato, la primaria, la secundaria es gratis. Ya el maestrías, doctorados se pagan, pero a un precio cómodo, que tampoco no sea exagerado, ¿no? Entonces, miren que esto ya también lleva a la parte del gobierno. Si el gobierno existieran normas que limiten al valor de la educación, de que sea más económico, entonces también tendrían acceso todos a la educación. ¿Sí? Entonces vamos a ver muy bien, Paula, la riqueza natural es explotada de forma descontrolada, principalmente por las empresas extranjeras, ¿sí? Miren que de forma descontrolada lo está diciendo, ¿no? Exagerados. Países poseen graves, profundos problemas sociales, pues como la pobreza, la desigualdad, además de llevar más de medio siglo sumido en un conflicto armado interno. Eso también es otro problema, ¿sí? Entonces, también la desigualdad social, la pobreza y fuera de eso el conflicto que tenemos, el conflicto armado. La política exterior del gobierno ha sido manejada pobremente. Ya como lo dijo Paula, es de manera mediocre lo que se está manejando. Entonces, tampoco no es también los ciudadanos y también el gobierno. El desaprovechamiento de las ventajas geopolíticas colombianas responde a varios factores. Por ejemplo, la política exterior de un Estado es la herramienta gubernamental que existe para orientar sus actuaciones en el mismo sistema internacional. La misma debe estar estructurada de forma tal que permita alcanzar los intereses nacionales de acuerdo a las características del país y bajo un marco de respeto por las normas del derecho internacional. Entonces, tampoco eso, ¿no? Tampoco hay un respeto por las normas del derecho internacional. El respeto, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho primordial. Tampoco hay respeto por el derecho a la vida, ¿no?
el robo que existe, la corrupción que existe en el país. Es otra que no ha permitido también el surgimiento de Colombia. Habla también del parroquialismo en Colombia. Parroquialismo implicado que los gobiernos se centra más en los problemas internos que en relacionarse con el contexto internacional. El gobierno tiene tantos problemas internos que no busca relacionarse de manera internacional, está muy limitado. Por eso no se ha preocupado, por ejemplo, por la parte de las vías marítimas, por las vías terrestres, no se ha preocupado por esa parte, sino más bien se ha preocupado es por la parte interna, ¿no? Que se está manejando, la parte de la economía, la parte de la pobreza, la parte ahorita que estamos con esto de la pandemia. Entonces, no ha surgido por ese mismo hecho. Entonces, esto ha hecho que el país se mantenga aislado de las dinámicas internacionales, que se justifique una política de exterior mala, totalmente mediocre, que las políticas migratorias sean vistas como una solución a un problema y no como una estrategia de desarrollo, ¿sí? No una estrategia de desarrollo económico, sino las políticas migratorias es una solución. Y no existe una cultura internacional en la academia y que ya sea muy pobre. Entonces, esa cultura internacional de preocuparse por la educación, de la educación de calidad y preocuparse también por los costos de la educación, que son muy altos, hace que también el país siga en esta situación. De verdad que no seamos países de igual manera ser potentes, ¿no? Durante el gobierno del expresidente, lo que les decía de Juan Manuel Santos, se dio un giro de 180 grados a la política exterior colombiana, pues se definió bajo la diversificación de las relaciones internacionales del país y su posicionamiento como actor clave en el sistema internacional. En consecuencia, se escuchaba también, y en las noticias, ¿no?, de que se logró alianzas de organización y de cooperación de desarrollo económico y la Alianza del Pacífico. Así mismo se fortaleció el país como una nación que contribuyó a la cooperación internacional y la relación con Estados Unidos, aunque no se desechó, si se replanteó a partir de unos principios de cooperación mutua. ¿Sí? La política, otra razón porque no seamos potencia mundial, es la política exterior mal definida. Es decir, la política exterior de Colombia gira alrededor de Estados Unidos, ¿sí? Aunque nosotros no queramos, se está girando alrededor. Primero, porque tenemos una deuda, ¿no?, con Estados Unidos. No significa que Colombia se relacione solo con Estados Unidos, pues sí se han mantenido relaciones políticas y comerciales con estados latinoamericanos y europeos. Pero la gran mayoría de las actuaciones de nuestro país se ha realizado a partir de la alianza con los países norteamericanos. O sea, Colombia, dice, ve el mundo a través del lente de Estados Unidos. Nosotros somos como hijos y Estados Unidos el padre. Entonces, miren que no estamos ligados ya a Estados Unidos de por sí. El servicio exterior mal estructurado es otra cosa. La carrera diplomática colombiana, aunque existe, ha sido, aquí está, aunque existe, perdón. Aunque existe, ha sido tradicionalmente relegada. El servicio exterior es utilizado para pagar favores políticos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se da, ¿no?, que Colombia ayuda a estudiantes a que tengan pues becas internacionales, estudien, por ejemplo, diplomática, para que hagan parte de los consulados, ¿no?, de relaciones internacionales. Más sin embargo, estos estudiantes que terminan, que tienen, bueno, excelentes notas, excelente nivel académico, que saben hasta 3, 4 idiomas, no son favorecidos. ¿Por qué? No por meritocracia, sino por favores políticos. Y ahí existe la burocracia, ¿no? Por favores políticos, se les dan esos cargos a gente que no sabe nada, en primer lugar, que entonces no tiene no se sabe ni por qué está ahí. Entonces, gente que está en el consulado, que pueden hacer algo por el país,
pero no lo hacen porque no tienen el conocimiento. Entonces son gente mediocre que van ahí porque el político o el senador les dio ese cargo. Entonces, mire, por eso está, dice, el servicio exterior mal estructurado, ¿sí? Entonces es por eso también los problemas, profundos problemas políticos y sociales. El gobierno debe centrarse en solucionar pues los múltiples problemas internos, lo cual deja de segundo lugar las relaciones exteriores. Entonces, no se ha preocupado realmente el gobierno por las relaciones exteriores, por eso no somos potencia mundial, porque se ha preocupado por los problemas internos que hay y no le ha permitido tampoco esos problemas internos que exista una buena relación con el exterior y hacer parte también de organizaciones exteriores importantes, ¿no? De alianzas exteriores que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ser parte de alianzas exteriores con Europa, ¿no? O con Rusia, o de igual manera afianzar lo que decía Paula en lo que es la infraestructura, ¿no? De las carreteras, de la parte marítima, ¿no? Ayudar a los puertos, por ejemplo, el puerto de Tumaco está abandonado. Y así, miren que tenemos recursos naturales, pero que no son aprovechados, que están abandonados. Y la gente no tiene conocimiento sobre el tema, o sea, la población colombiana posee poco conocimiento respecto a las ventajas geopolíticas del país, esas ventajas naturales, esos recursos naturales. Entonces, eso hace que no exijamos al gobierno, ¿sí? Porque nosotros como ciudadanos podemos exigir a través, no solamente a través de los gobernantes, ¿no? A través de los políticos, a través de los concejales o de los diputados o de los representantes, ¿no? Senadores, ¿no? Sino también nosotros como ciudadanos podemos exigir, pero no se ha mirado en ese tema, ¿sí? Estamos como en la parte, antes pues era lo de la educación, ¿sí? Que se iba a privatizar la educación, decían, estábamos en ese problema. Estábamos en problemas del conflicto armado, entonces tampoco no les prestamos interés, ¿sí? Bueno, chicas, entonces, esta fue la última clase, ustedes tienen su examen, el final, que va a ser el 3 de junio, ¿sí? Pues me imagino que nadie me dé trabajos, ¿no? Todos están al día. Sí, profe. Bueno, entonces todas estamos al día. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Sugerencias de pronto que tengan de la clase, cómo les pareció. De manera, pues, que yo las conocí a ustedes de manera presencial y son unas chicas muy juiciosas, siempre están pendientes, interesadas y están siempre estudiando, que es lo importante, ¿no? Como decía Paula, ¿no? De tener conocimiento, de aprender, porque si no nos quedamos en el limbo, nos quedamos mediocres y no aportamos tampoco ni al país ni a nosotros como personas. Entonces, bueno, profe, en mi caso quería pues agradecerle particularmente porque pues ya con esta materia finalizo mi carrera profesional. ¡ay, qué bueno! Felicidades. Entonces, gracias a Dios, pues me tocará pues el diploma virtualmente, pero bueno. Pero bueno, pues me gocé estos 5 años en la universidad, fueron muy agradables, pues yo venía trasladada a la ciudad de Palmira. Ya. Terminé el semestre pues así, a la única pues profesora que conocí de la sede Pasto fue usted. Le agradezco pues mucho su atención y pues esperar encontrarnos en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, profe, y muchas gracias pues a la compañera. Ay, muy bien, Paula. Entonces, les deseo éxitos y que siga así de juiciosa, es lo importante, que pues siga adelante, a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque nosotros no nos podemos limitar como seres humanos, nosotros se limitan, no, es que lo virtual, es que con plataforma, que esto, entonces vemos todo lo malo, ¿no? Hay que ver lo positivo también, ¿no? De ver lo positivo, mire como usted ya va a terminar su carrera, entonces es bueno que seamos como Paula, la pongo de ejemplo también, la voy a poner de ejemplo para los otros estudiantes.
Muy bien, y la felicito. Y en este Me alegra caso, mucho. Dios pues, la la bendiga. universidad fue algo bueno porque, pues, se adaptó a mi trabajo, como decía, pues, la universidad me brindó esos horarios y esos beneficios, en este caso la Claro. virtualidad, no siendo Ujú. solo la pandemia, sino también, pues, esta universidad es semipresencial, por ende, pues, yo podía trabajar, que pues sin trabajar no conseguía plata para la universidad y viceversa. Entonces, pues es algo bueno. Digamos, estas nuevas metodologías, yo sé que pues de pronto en cuanto a la capacidad intelectual no nos podemos comparar con una universidad pública, pero eso depende de cada uno, el profesional que quiere ser. Bueno, en esa parte sí Porque, tienes razón, Paula, y perdón la interrumpo, porque hay gente que son de la Universidad de los Andes y yo he conocido que no saben nada, y hay gente que viene de otras universidades, ¿no? Por ejemplo, está de la misma Remington, de estas universidades, que tienen más conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos estudian más, ¿sí? Saben más y tienen esa responsabilidad. Dicen, no, yo me estoy pagando mi estudio, voy a estudiar, ¿no? Voy a capacitarme, voy a aprender, voy a investigar, ¿sí? Entonces, o sea, es decir, un lema muy importante que me enseñaron a mí también, que es la universidad no hace el estudiante, sino el estudiante hace la universidad, ¿sí? Y la felicito nuevamente, muy bien. Carmenza, ¿quiere decirme algo? Profe, pues agradecerle por todas las dos clases que he tenido, felicitar a mi compañera, qué rico que ya termine la carrera y que pueda seguir cosechando muchos triunfos. De verdad, a mí me parece tan chévere cuando las personas ya terminan como esa meta y poder seguir trabajando y las personas pues que queremos pues seguir estudiando, pues seguir avanzando cada día más. Y que Dios la bendiga y que Dios la bendiga a usted, profe, y muchísimas gracias. Bueno, Carmen, entonces nos hemos de mirar en otras ocasiones y muchísimas gracias por la atención. Y bueno, como les dije que iban a quedar exoneradas de presentar la actividad que tiene, entonces no la presentan, no la realizan. La única que tiene que realizar es Margot, porque pues no está, ¿no? Ni participó tampoco. Entonces, ustedes no realizan esa actividad. ¿Listo, chicas? Entonces, Dios las bendiga, Dios me las proteja, las quiero mucho. Bendiciones, éxitos en su vida y para adelante, ¿no? Todo para adelante, seguir con sus estudios, seguir estudiando, que eso es lo mejor que se puede tener un ser humano, el estudio. Con el estudio ustedes pueden dominar el mundo. Muchas gracias y hasta luego, chicas, que estén bien. Gracias, profe. Chao, hasta Chao, luego. profe, gracias. Chao. Chao. Descansen. gracias, lo mismo, chao.